Gracias por continuar con nosotros. Esta es la información que acontece en nuestros países. En noticias de Latinoamérica, el presidente Donald Trump firmó una nueva orden migratoria que restringe el ingreso desde casi 20 países, incluyendo a Cuba, Haití y Venezuela. La medida entra en vigor el 9 de junio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que prohíbe o limita la entrada de ciudadanos de casi 20 países, alegando riesgos de seguridad. La medida afectará completamente a 12 naciones, entre ellas Afganistán, Irán y Somalia, y de forma parcial a otras 7 como Venezuela, Cuba y Haití. Aunque se contemplan excepciones, organizaciones de apoyo a migrantes advierten que la decisión impactará a personas que buscan ingresar legalmente, incluyendo colaboradores afganos del gobierno estadounidense. La orden entrará en vigor el 9 de junio. Trump dijo que la lista podría ampliarse según surjan nuevas amenazas y defendió la medida como parte de su compromiso con la seguridad nacional. Críticos aseguran que la orden tendrá consecuencias humanitarias desproporcionadas. Ahí lo tienen, y México reacciona luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que la nación tricolor no puede demandar a los fabricantes de armas de ese país. Jacibe Pérez con los detalles. Hay muchos daños colaterales. La impotencia y decepción invadieron a Sara cuando supo que la Suprema Corte de Estados Unidos desestimó la demanda que interpuso México contra los fabricantes de armas en esa nación. Y es que su hermana murió acribillada entre las balas de una de ellas. Sabemos que todo es dinero. Los fabricantes no se van a quedar con sus armas, necesitan sacarlas fuera de su país. En agosto del 2021, el equipo jurídico tricolor comenzó la batalla legal contra quienes señaló como responsables de la violencia y crimen que se vive en este país. Pidió $10 millones como reparación del daño, pero un tribunal de Boston desechó el recurso. El gobierno mexicano calcula que cada año ingresan a este país alrededor de 200,000 armas desde Estados Unidos y la mayoría de ellas terminan en manos de los criminales. Por ello siguieron en la lucha. Meses después, una corte de apelaciones abrió una nueva puerta para la solicitud, la cual hoy ha sido cerrada por el máximo tribunal estadounidense, quien argumentó que las compañías señaladas no pueden considerarse cooperadoras de los cárteles de las drogas en sus crímenes violentos. La ley norteamericana es una ley muy clara que señala que no se pueden demandar a las armerías en los Estados Unidos por los daños que provocan las armas. Samuel González es experto en derecho internacional y confió en que no todo está perdido, porque aún hay una demanda pendiente en Arizona, dijo, y hay otras estrategias. Sí se le podría demandar, como te estoy diciendo, o en Italia, o en Austria, o en los otros países de los cuales esas fábricas de armas son originales, o bien en México. Al preguntarle sobre el tema, la presidenta respondió de forma breve. Son 2 juicios, vamos a ver cuál es el resultado y les informamos. Por su parte, la Cancillería rechazó la decisión tomada de forma unánime por los 9 magistrados estadounidenses. En México, Jacibe Pérez, Telemundo. Gracias, Jacibe. Y en Guatemala, un migrante guatemalteco regresa a Estados Unidos tras ser deportado por error. Es la primera vez que el gobierno de Trump acata una orden judicial de este tipo. Un ciudadano guatemalteco deportado por error a México ha regresado a Estados Unidos por una orden de un juez federal, marcando un precedente en la política migratoria bajo el gobierno de Donald Trump. El migrante, identificado como OCG, denunció haber sido agredido en México y no haber tenido oportunidad de expresar su temor ni contactar a un abogado antes de su expulsión. El juez Brian Murphy concluyó que la deportación violó el debido proceso y su decisión se suma a otros fallos que cuestionan las expulsiones a países que no son de origen. Casos similares han surgido con migrantes de Venezuela y El Salvador, mientras varias cortes federales critican la falta de cumplimiento del gobierno en revertir estas acciones. Y para finalizar, en Honduras, casi 500,000 de documentos de identidad para hondureños en el extranjero siguen sin ser entregados. Partidos de oposición advierten de posible fraude. Unos 478,000 documentos nacionales de identificación enviados a la Cancillería para su distribución en el exterior aún no tienen reporte de entrega, según fuentes del Consejo Nacional Electoral.
Partidos de oposición expresan preocupación y denuncian posibles maniobras del oficialismo para manipular el voto en el extranjero. Diputados del Partido Nacional y del Partido Salvador de Honduras exigen transparencia y advierten que esta omisión podría alimentar sospechas de fraude. El Registro Nacional de las Personas asegura haber cumplido con la entrega de los documentos a la Cancillería y dice no tener denuncias formales por retención indebida. La Cancillería, bajo control del Ejecutivo, no ha brindado un informe detallado sobre el estatus de los documentos nacionales de identificación. Gracias por su atención. No se vayan, que seguimos con el noticiero local de Telemundo New Orleans.